julio y cambió la promoción de la óptica Stella Hinchuk. Este es el momento Julio ideal es el mes de la fuerte liquidación. para, exacto, Idenés, para renovar tus lentes de sol, porque hay descuentos increíbles que llegan hasta el 70%. Claro, están de fuerte liquidación en lentes de sol. Vas a poder encontrar las colecciones 2020 a precios especiales y así poder renovar tus lentes. Pasa por cualquiera de los 7 locales de Montevideo y de Punta del Este o compra por la web desde todo el país. Óptica Stella Hinchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Muy bien. Y ahora le damos una bienvenida a nuestra invitada en este momento. Ella es candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Bienvenida, Laura Raffo. Un placer, economista, que esté aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de acompañarlos una vez más. Bien. Y traía a colación esto de los dos finales que tienen las pandemias en la historia, y una remite a lo que es más sociopolítico y decisiones que tienen que ver con estrategias políticas que diseñan autoridades y gobiernos. Entre ellas, cómo se reactiva, ¿no?, la vida en sociedad. Sin duda. ¿No? Comercio, trabajo, empleo. Por ahí viene apuntando la intendenta, Y por ahí la candidata a apuntamos, intendencia. Sí. porque después de que las personas vivieron, y como venían hablando ustedes, ¿no?, toda la angustia que representó el quedarse en casa, no saber qué iba a pasar con tus hijos, con su educación, los temores por el empleo, por ver a los seres queridos, hoy, cuando pasamos el cernidor y vemos que estamos empezando a salir de la crisis sanitaria, obviamente con cuidados como tenemos que tener, pero bueno, estamos empezando a levantar cabeza. Lo que nos queda y lo que le queda a las personas que viven en Montevideo es ese temor por el empleo. El que tiene empleo y ve que se viene una crisis económica, dice, bueno, esta empresa, ¿hasta cuándo me va a poder contratar? El que depende de lo que hace, cómo seguir consiguiendo clientes que le compren. El que se quedó sin trabajo, ¿cuándo lo va a volver a conseguir? Entonces es una preocupación central hoy de Montevideo. ¿Pero es de las autoridades municipales o es de un gobierno nacional? Y yo creo... ¿O no nos importa más la basura? Yo creo que es fundamental que un intendente se ocupe de ayudar a generar empleo en el departamento y en la ciudad. Yo creo que ha habido una falta de visión. Tenemos un montón de herramientas. Hubo falta de visión en los gobiernos departamentales del Frente Amplio que no atacaron este tema. Nosotros presentamos 3 herramientas, porque a nosotros nos gusta, hicimos el primer capítulo de la presentación de nuestro plan de gobierno, que tiene 3 pilares y que son muy sencillos de entender. El primero es ayudar al comercio de barrio. ¿De qué estamos hablando acá? De la panadería, el kiosco, la roticería, la peluquería. Son pequeños comercios, micro y pequeños, que están en los barrios, que dependen de lo que le compren los vecinos, y que durante la pandemia tuvieron que bajar cortina, en algunos casos mandar personal a seguro de paro, y recién ahora están reabriendo. Y esos comercios de barrio, cuando vos te reunís con ellos, yo me reuní con comerciantes de Paso Molino, de Colón, de La Unión, del centro, de Ciudad Vieja, ellos tienen que atravesar un montón de habilitaciones, regulaciones, pago de tasas de la Intendencia. Y por eso te digo, sí le compete a la Intendencia. Cualquier comerciante que tiene algo en el rubro, por ejemplo, que tenga que ver con gastronomía, tasa de bromatología, inspecciones de servicios mecánicos eléctricos, el poner mesas y sillas en la vereda, el poner un cartel, todo eso le pagás ¿a quién? A la Intendencia. Bien, pero desde la oposición lo que se plantea es, esas eventuales exoneraciones son mínimas al lado de lo que son las verdaderas exoneraciones impositivas que necesitaría el pequeño comerciante, que ya excede a la Intendencia y que son del gobierno nacional. A mí me gustaría que eso se lo dijeran a la peluquera de Paso Molino, que tiene 2 empleados, que le digan esto es mínimo. No es mínimo. La peluquera, por poner un cartel, paga por lo menos 7.000 pesos, dependiendo del tamaño del cartel. La peluquera, por habilitar su local, tuvo que presentar una serie de tasas, habilitaciones, y también pagó por eso. Hicimos cálculos de que un comercio promedio, si está en el rubro gastronómico, puede llegar a pagar más de 20.000 pesos por mes en tasas y habilitaciones. ¿Eso es poco para un pequeño comerciante de barrio? Eso es subsistir, eso es contratar un empleado más. Entonces nosotros decimos, vamos a exonerar por un año entero todas estas tasas y habilitaciones que le cobra la Intendencia a los comercios de barrio, donde ponemos el límite en que sean micro y pequeños comercios, porque los micro y pequeños porque generan... recién evocar un lugar gastronómico capaz que no se está, capaz que no necesariamente estamos hablando de un pequeño restaurante. El micro y pequeño es el comercio
por definición, hay un decreto que define micro, pequeño, mediano y grande. Por definición, el micro y pequeño es el que llega hasta 20 empleados. Ya 20 es una empresita que le está yendo mejor. Pero en promedio tienen 6 empleados. Hicimos todo, utilizamos todos los últimos censos que hay. En promedio tienen 6 empleados y son a ellos a los que les vamos a exonerar por un año. Durante ese año, que es importante, vamos a revisar toda la estructura de impuestos de la Intendencia para ver cuáles de esos impuestos realmente podrían anularse de manera definitiva. Entonces, ¿ahí qué incentivas? Que ese pequeño comerciante se recupere después de la pandemia, levante la peluquera, levante la cortina de vuelta, vuelva a tomar a las 2 ayudantes que tenía y empiece a generar más empleo en el barrio, que es lo importante. Y ese es solo el primer pilar que podemos usar para generar empleo. Si me permitís, Laura, poder hacer un paréntesis en este primer pilar y discutirlo plantearlo con los panelistas. ¿Es mínimo, no es mínimo, todo suma? Si es mínimo que le cuesta a la Intendencia renunciar a esa recaudación, ¿qué pensás? Sí, yo creo que le está errando ¿Quién? Laura, con todo placer en verla, porque realmente tengo muy buena relación con ella, pero le está errando. Está cayendo en el mismo síndrome que cayó Tabaré Vázquez cuando decía entre tapar un pozo y darle de comer a un niño, le doy de comer a un niño. Si la Intendencia tiene funciones básicas, estructuradas, que las cumple a medias y muchas veces mal. Y los gobiernos del Frente Amplio no han podido lograrlo porque justamente abarcan tanto. Entonces ahora el problema del empleo es un tema que está en el candelero. Entonces empieza a hacer campaña en base a vamos a favorecer la creación de empleo. No es tarea de la Intendencia. Los porcentajes son más o menos, recomiéndole una nota de Ferreri, que es suplente de Daniel Martínez, cual habla de que es un 5% de todas las tasas y todos los aportes que hacen. A esa o sea que en definitiva ¿no? no mueve la aguja, yo creo que es real. No ahí mueve estás la aguja. como Daniel Martínez, estás usando la misma frase que era, Igual que Daniel Martínez, así, sin lugar a duda. Pero no, yo creo que se te ofende un comerciante, Laura, si le decís eso. No, mirá que conozco pila de comerciantes. Y los feriantes que están endeudados por los metros que pagan. ¿Sabes con cuántos feriantes estuvimos charlando? Algunos tienen deuda porque pagan por metro en los puestos. Y algunos están endeudados con eso, están muy preocupados. Les mueve la aguja. No es el leitmotiv de la Intendencia generar empleo. Me parece que es subirse es muy marketinero. Chapó, me parece bárbaro, pero en realidad las funciones de la Intendencia, y si vos la ganás, son otras. Y esas son todas, en mayor parte, del Gobierno Nacional, que es de tu partido. O sea que, en definitiva, que se encarguen ellos. Yo represento a 5 partidos, acordate, Alfredo. A ver, ¿coincidís con la mirada de Alfredo? Lo que pasa es que para Alfredo 20.000 pesos por mes es cambio chico, o sea... Para él no le hace media. Nunca son 20.000 pesos en un boliche, chico. Lee la nota de Ferreri. Estamos hablando... O escuchar a la invitada. Claro, también, ¿no? ¿Quién le crees más a Ferreri que a mí, Alfredo? Un poco más de trayectoria. Estamos hablando de un Uruguay que vive una encrucijada muy importante para sortear, que es salir de una pandemia. Se viene saliendo muy bien desde el punto de vista sanitario. Y yo creo que el Estado es un todo. Las intendencias tienen que ayudar a enfrentar todos los problemas nacionales. Pero además tampoco es una novedad, o sea, hay intendencias frentistas en el interior y también la intendencia blanca de Antía que están colaborando desde hace tiempo con el tema del empleo, o sea que me parece muy bien que alguien que está enfrentándose a una elección municipal en este tiempo que vivimos le busque una suerte de alivio a los comerciantes, porque ¿qué otro te va a dar trabajo que un comerciante en Montevideo? Son parches, pero ¿sabés qué pasa? Que son parches, cuando le vas a explicar a un comerciante, cualquier comerciante de Montevideo, que se le puede aflojar la cuenta que tiene que pagar todos los meses en 8.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos o 20.000 pesos, con cualquier entidad del Estado, te va a abrazar y te va a aplaudir. A mí me parece que todo lo que suma en esta materia es bienvenido. Y me parece muy bien que un candidato a intendente, no me importa de qué partido, esté pensando en generar las condiciones mínimas para que haya más trabajo, para que la gente esté más aliviada. Después habrá otra responsabilidad que nos tendrá que decir la economista, es... si deja de recaudar por ese lado, ¿cómo consigue el dinero para seguir haciendo frente a las erogaciones propias de la Intendencia? Pero ese es otro tema. Bueno, pero por eso yo decía, ojo con lo de que si es poco o mucho esas erogaciones, porque de alguna manera, si son tan mínimas, no van a repercutir en las alcancías de la Intendencia. Y tal vez es un mínimo que pueda repercutir en el bolsillo de los pequeños comerciantes. Claro. Habrá que verlo. Una cosa más.
¿Entre ellos dos dónde te ubicas? Estoy de acuerdo con Pupo. Bueno, hay que cambiar de lugares. Es muy evidente. Pero, quiero decir, ¿no? Con respecto a lo que mencionaba Fero también, que es la primera parte del programa. O sea, yo creo, no sé, estoy escuchando y expectante también para ver qué los es lo que otros dos surge pilares. No. Hay 6 más. De los otros, claro, no solamente las otras partes de Montevideo Reactiva, sino de lo que va a venir después, ¿no? Que son 6 en total, o 6 más, no sé. Bueno. Me parece, sí, fundamental, por supuesto, no descuidar lo que siempre han sido las tareas básicas de la Intendencia, que todavía están mal. Entonces, en eso coincidimos, ¿no? Que es, bueno, el tema de la limpieza, el tema de, bueno, iluminación, transporte y un montón más, que son las tareas básicas. Pero a mí no me parece para nada mal que se aspire a más. Y al contrario, me parece que también muestra un sentido de realidad en este momento que estamos atravesando, en que sin dudas que el empleo es una de las mayores preocupaciones de todos los montevideanos y es más, de todos los uruguayos y posiblemente del mundo, ¿no? Pero ahora en Montevideo. Entonces, buscar la manera de colaborar en eso a mí me parece que es positivo. Me parece Bien. ¿Marketinero, demagógico o positivo? No, a mí me parece Ya le agregaste el demagógico, Victoria. Yo Pero no lo dije, yo no lo dije. Pero se desprendía, ¿no? Yo no fui, Porque yo no fui. dijiste marketinero. Ya, pero yo, demagógico es tuyo. Bueno, a mí me parece que no debemos sorprendernos de las lógicas políticas porque si no le estamos dando el bizcochazo. Se viene una elección que es importante. Entonces lo de demagógico calzaría. No, en absoluto. Podría calzar. Bueno, Victoria anda con ganas de interpretar las cosas que dicen los demás. No, adelante. A ver, yo creo que está bien. Primero que yo felicito la vocación que los gobernantes o los que aspiran a hacerlo tengan miradas globales sobre las cosas. Esa es la primera cosa que yo reivindico. Y la reivindico cuando la dice Rafa y la reivindico cuando antes las decían otros gobernantes. Me parece bien, nunca he creído mucho en el hombre o la mujer de vocación política que solamente revisa su chacrita. Es más, empezamos el programa advirtiendo que advertíamos un problema ya no solo ético, emocional, filosófico, sino que tiene que ver con que hay una agencia del Estado que ayer nos informó a todos que cuídense, quédense en su casa porque hay viento de 100 kilómetros por hora, y otra agencia del Estado a un pobre individuo le dice no porque tengo el cupo lleno. Es decir, esas cosas, hay un Estado que necesariamente tiene que tener una mirada global. Por supuesto que después hay especificidades que son en todo caso las que uno tiene que evaluar a la hora de renovar o no su confianza política a través del voto, que sigue siendo la mejor herramienta que tienen las democracias. Con relación a este tema, a mí me parece bien, me parece oportuno, creo que tiene una lógica política de alguien que mira la realidad y que también aprovecha. Es decir, otra cosa que nos sorprende... ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? A mí me parece que lo más lindo de hacer política es que vos estás en contacto con lo que la gente te dice que le preocupa. Exacto, sí, y vos tenés que buscar qué herramientas tenés dentro de, en este caso, dentro del cargo que estoy postulando, que es la Intendencia, y decir, bueno, pero ¿qué herramientas tengo en la Intendencia para que podamos ayudar a esta preocupación de la gente? Y si existen las herramientas, creo que hay que darlas. Exacto, Laura. Mi reflexión iba en ese sentido, pero digo, aplica ahora, porque es Laura nuestra invitada, y pudo haber aplicado antes cuando incluso citaba Alfredo otras. Hay circunstancias y coyunturas. A mí, que vengo también del palo del arte, del teatro, a mí me gusta cuando los jefes comunales entienden que la cultura en general, el arte en particular, juegan un rol importante, y alguien podría decir, no, anda a tapar pozos vos, en lugar de... No, la vida es mucho Te va a más gustar así. nuestro capítulo Montevideo te invita, entonces, Por eso, que tiene que ver con la agenda sé, cultural. En las cuevas de Altamira pintaban los tipos y sin embargo tenían otras urgencias. Ese asunto me parece, las miradas globales, yo en realidad no solo no les temo, sino que las felicito y las recibo bien. En ese contexto me parece que este asunto será mucho, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, porque puede ser poco, de pronto, que no mueve la aguja. Esta es una discusión, bueno, en fin, de importancia relativa, pero en todo caso, que no mueva la aguja para uno no significa que sumado eso para la comuna puede ser importante como ingreso, ¿verdad? Que es un asunto que me parece que lo sugirió Juan, que estaría bueno que Laura nos explicara acerca de, bueno, si dejo de ganar esto, ¿por dónde lo pienso ganar? O la otra cosa que creo que insinúa la respuesta es, a lo mejor hacemos números y sentimos que ni siquiera tenemos que cobrarlo, porque estamos gastando mal por otro lado. Creo advertir que... A ver, ¿por dónde va la respuesta a ese Las dos razonamiento, cosas. digamos? Hay una serie de tasas, habilitaciones, impuestos, son más de 30 que se le cobran a estos pequeños comercios. Y por eso los queremos revisar todo, porque hay algunos que, tal como tú decís, Alejandro, son molestos para el comercio, pero en el total de la recaudación casi no pesan. Y tienen, vos viste que siempre que tenés que recaudar un impuesto tiene dos costos. Tiene el hecho de ir, recaudarlo, cobrarlo, hacer el seguimiento de la cobranza, tiene un costo también de personal y administrativo. Entonces a veces tenés que comparar, che,
al final lo que recaudo y el esfuerzo que hago para recaudarlo, poco menos que se compensan entre sí y no estoy ganando dinero. Ese análisis es el que vamos a hacer a lo largo del año que nos tomaremos para la exoneración. Pero va a haber probablemente un porcentaje de renuncia en la recaudación. Yo, ¿cómo veo ese porcentaje de renuncia? Lo veo de la siguiente manera. Hoy, cuando observamos los números de la Intendencia, que ayer a última hora se presentó la rendición de cuentas 2019, el actual intendente la presentó frente a la Junta Departamental, cuando nosotros analizamos los números de la Intendencia, encontramos inconsistencias, pero te pongo un ejemplo bien concreto. Bancos de la Plaza Zavala, los deben hasta haber discutido acá, largo y tendido. Ya no están. La gran mayoría fue retirado, quedaron en un costado unos bancos que costaron $500,000 de los montevideanos, $500,000 bancos en una plaza que hubo críticas acerca de si eran lindos o eran feos, pero sin entrar en eso, la Intendencia relevó que no se utilizaban y decidió levantarlos. Ese mismo $500,000, en 2018, esa misma cifra, la Intendencia la usó para ayudar a su programa de adultos mayores. Entonces, ahí es donde encontrás inconsistencias, y donde yo digo que hay que revisar. No hay que dar por bueno todo lo que se viene haciendo. Entonces, tú podés resignar algunos ingresos, pero podés revisar los gastos también. ¿Es coherente haber gastado $500,000 ahí en algo que se levantó, que duró unos pocos meses? Al fin y al cabo es tan falso, entonces, aquello que evocaba, con lo que no estaba de acuerdo Alfredo, cuando dice como una falsa disyuntiva entre o le das de comer a una persona o tapas un pozo. ¿A veces hay que tomar esas decisiones? Hay que tomar decisiones de presupuesto. Siempre que tú manejas dineros públicos, tenés la enorme responsabilidad de decir y de tomar una decisión de en qué los invertís y en qué no. Entonces, todas las áreas, por ejemplo, hoy por hoy, todo el mundo reconoce que la gestión de la basura que hace la Intendencia no es buena. Montevideo necesita más limpieza, todavía hay 200 basurales, no se hace una clasificación, se recupera solamente el 2% de los residuos en Montevideo y, sin embargo, esa área gasta más del 20%, la quinta parte de todo el presupuesto de la Intendencia se va en esa área. Entonces, no quiere decir que porque tú a un área le otorgues muchos recursos y mucho dinero, no quiere decir que esté haciendo bien su trabajo. Entonces, hay que revisar. Yo estoy convencida de que hay que hacer auditorías. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos 30 años del gobierno del Frente Amplio. Suponete que la gente me da la confianza, me da su voto y logro salir intendenta. Yo entro en la Intendencia. ¿Yo tengo que dar por bueno todo lo que se vino haciendo o tengo que revisar, como revisaría si también hubiese sido de otro color la Intendencia? Vos tenés que revisar qué se hizo, cómo se hizo. Mirá lo que surgió en las auditorías del Mides. El Mides era un bastión de la izquierda. Sin embargo, Laura, perdón, ¿no? Yo sé que no es lo mismo, pero está bien las auditorías al Mides, lo que va surgiendo. Y sin embargo, mira lo que pasó. Es un horror hoy, lo que pasó hoy. Que tiene al Mides una persona como que se protagonista, murió, por ¿no? supuesto. Entonces, pero son dos cosas diferentes, Victoria. Primero, reconocer que no se le pudo dar refugio a una persona en situación de calle y eso es algo muy, muy difícil. Decir, bueno, tenemos un ser humano a cuestas en este momento. Un ser humano que no pudo ser atendido en sus necesidades. Y eso hay que reconocerlo. Y ya está, no admite discusión. Por otro lado, también hay que reconocer que el Mides siempre fue un bastión de la izquierda, donde supuestamente era el escudo de los más pobres, y que sin embargo, cuando entra una nueva administración, hace una auditoría que descubre leche en polvo que se venció y no fue entregada a niños que la necesitaban, pañales que no fueron entregados a niños que lo necesitaban, instrumentos para las personas con discapacidad que no fueron entregados, materiales médicos. Entonces, sí habrá que hacer auditorías. Yo lo que digo es, tenemos que dar por bueno que en estos 30 años todo lo de la Intendencia, todos los fondos se gestionaron bien o podemos cuestionarnos, podemos preguntarlo. Aún sin empezar a alertar sobre ilegalidades o ilicitudes. Ni siquiera hablando al lugar de auditar ilegalidades. después de tanto tiempo de gobierno frente a todas la las municipal. intendencias, de la de Montevideo fundamentalmente y de todas las de la Intendencia del Interior también. Yo no tengo nada en contra de las auditorías. Lo que sí me parece que en el fondo lo que hay es un pensamiento feudal con respecto al rol de las intendencias. Las intendencias se tienen que encargar de todo, del trabajo, de la cultura, de la salud, del empleo, de la limpieza. No, perdón. La Intendencia tiene determinadas funciones y la mayoría de las veces las cumple mal. No acá en Montevideo y en otros departamentos. O sea, sí acá en Montevideo y quizás también en otros departamentos. Sí, en otros departamentos, seguro. Sí, yo he estudiado muy fuertemente la realidad de Montevideo y por eso es de lo que hablo. Pero me parece que te falta todavía profundizar un poco más, porque si me seguís diciendo de que una de las tareas es generar empleo por intendencia, me parece
Laura, que Alfredo, te va a no es la encantar el función. plan de gobierno completo. No es la función. Claro, Te va a Como encantar el tampoco plan de la gobierno función que- completo. ojo, Lore, Y me gusta Pero cómo perdón, pero no es presenta los debatible que lo das como un hecho, no es debatible. Yo creo, perdón, también cuestioné que la intendencia frentista no pasara las policlínicas al Sistema Integrado Nacional de Salud, ¿tá? Porque en realidad no tiene lógica que la intendencia se encargue de mantener policlínicas. No es la función de la intendencia. Alfredo, yo Si creo tenemos que un es tu Sistema Integrado Nacional de Salud, visión. Yo lo que siento es que desde la intendencia vos tenés que proveerle soluciones dentro de tus competencias. ¿cuáles Y son? la competencia, si tu competencia es regular, en este caso, volviendo al plan de Montevideo se reactiva, que es solo el primer capítulo de 7 capítulos del programa de gobierno. Queremos ver los otros. Si tú querés ver los otros, ¿no? Claro. Va a estar bueno. Te los vamos a ir adelantando de a poco. Estamos creando un poquito de expectativa también, digo. termina el marketing. Déjame crear Se termina la nota, expectativa. ¿Sabes lo que me parece? Si la intendencia con esos pequeños comercios les cobra tasas, les cobra habilitaciones, los registra, los inspecciona, les hace ir a 18 ejidos a hacer trámites, tiene competencia sobre ellos, entonces también los puede aliviar. Y creo que ahí está la definición. Pero si quieren les cuento el segundo pilar también, que está bueno de Montevideo se reactiva, que me gustaría contárselos. Vas a venir 6 veces de acá. Bueno, yo encantada. A mí, ¿sabes lo que me gusta de cómo estamos llevando adelante la campaña? Que estamos tratando de contarle a la gente cómo queremos hacer las cosas. Y que se entienda, mira, si llegamos a la intendencia los vamos a hacer así. En el empleo vamos a favorecerlo de esta manera. El Montevideo Olvidado, que es el capítulo que se viene, que es para todas las zonas de Montevideo donde las personas tienen necesidades básicas insatisfechas, así es como vamos a colaborar desde la Intendencia. Después, Montevideo Más Ágil, vamos a hablar de la movilidad y el transporte, el tránsito en Montevideo, que es un tema no resuelto, transporte en Montevideo, tema no resuelto. Vamos a hablar de Montevideo Más Limpia, la parte de gestión integral de residuos. Montevideo te invita para toda la parte cultural que mencionaba Alejandro y que es tan importante. Es decir, vamos a ir contando a poco. Pero el segundo pilar de Montevideo se reactiva tiene que ver con algo muy importante que surge en momentos de crisis, que es personas que se quedan sin trabajo y que tratan de volver a obtener ingresos haciendo lo que mejor saben hacer. El mejor ejemplo es la costurera que está haciendo tapabocas. ¿Cuántas costureras se pusieron a hacer tapabocas en este momento? Las hay por todos lados. Nosotros le hemos comprado a una que hace en el cerro que aparte te los hace de los colores que quieras, consiguió telas. Pero ¿qué le pasa a esa costurera que hace tapabocas? Empieza a hacerlos primero. ¿A qué precio los vende? ¿Cómo va a conocer que los hace? ¿Dónde compra las telas para que le salga más baratas? ¿Cómo se informa de qué características tiene que cumplir el producto para realmente cubrir y que las personas lo usen con la tranquilidad de que los protege? Hay un montón de herramientas que le faltan a esa costurera y también que le faltan al electricista que lo quiere hacer trabajos a domicilio, a la peluquera, al que hace viandas en su casa, al microemprendedor. Entonces nosotros, y creo que es tarea de la Intendencia, porque la Intendencia tiene que dar territorialidad y presencia en los barrios y ayuda a los vecinos, que es lo que el Gobierno Nacional a veces no puede dar porque no tiene esa territorialidad. La Intendencia sí tiene a sus alcaldes, a sus consejos vecinales y por lo tanto va a tener, en caso de que nosotros ganemos, un vivero de emprendedores por municipio, que es un lugar donde el emprendedor va a poder obtener esa capacitación que le falta para subsistir en el largo plazo. ¿Un micro INEFOP? Bueno, no tiene por qué pelearse con lo nacional, sino complementarse. Por ejemplo, nosotros con ANDE hemos hablado para que programas de ANDE puedan ejecutarse con territorialidad en los barrios. Fondos de ANDE puedan ejecutarse con territorialidad. Es decir, la Intendencia da el lugar, la cercanía con el vecino y estos programas. Y los organismos nacionales coordinan con nosotros y hacen que le llegue a la costurera, a la peluquera, al que hace viandas. Entonces, vos lográs que subsistan a largo plazo, que el día de mañana no es que esté desesperado por conseguir otro empleo porque eso fue la changa que hizo en el momento, sino que realmente se convierta en su en algo modo sustentable, de vivir. rentable. Rentable, sustentable. El día de mañana tiene un ayudante, se pone a trabajar el hijo con ella y que puedas crear una verdadera red de sustento para la familia. A mí me parece fundamental, hay que apoyar al microemprendedor, es algo fundamental y más en estas épocas. Por eso nos parece que ahí la Intendencia tiene mucho para hacer. Van 2 pilares y Montevideo se reactiva. El titular del tercero, que tenemos que hacer una pausa y después seguimos. ¿Cómo no? El titular del tercero es lograr que proyectos grandes de inversión se instalen en los barrios más vulnerables para generar empleo en esas zonas. Bien. Sí, pero te van a interesante, decir que es difícil. marketinero, Bueno, te van a decir que es marketinero. O sea, ¿no les pareció mal cerrar 18 de julio? Podemos para hacer una favorecer a pausa, los ya comercios? venimos. Pero Ya venimos.